En esta nueva ocasión vamos a estar hablando sobre el mapa militar actual en Siria. Les tengo un sinnúmero de nueva información y datos muy interesantes sobre lo que está ocurriendo en el conflicto, pero también les voy a estar hablando un poco de historia o añadiendo un poco de contexto histórico para las explicaciones que les voy a estar dando en este proceso. Eh, esta nueva semana yo creo que el mapa sirio ha cambiado un poco de manera drástica, diría yo, no solo porque el ejército sirio ha duplicado su control territorial en Siria, sino por el hecho de que vemos que grupos rebeldes y grupos yihadistas e islamistas que por las pasadas 2 semanas habían estado teniendo roces o problemas y se habían estado atacando, ahora están realizando, por ejemplo, operaciones en conjunto en lugares como Sarmada, al norte de Siria. Pero también vemos como el ejército sirio, con la ayuda del ejército ruso, con la ayuda, disculpen, de las fuerzas aéreas rusas, sigue penetrando en zonas o enclaves que, desde mi punto de vista, eran únicos tanto para Daesh como para los grupos islamistas y yihadistas que pelean en Siria. Vamos a comenzar este video rapidito en el sur de Siria. Vemos que ya la ciudad de Azuaida y sus rutas de acceso territorial o sus vías de acceso territorial directas a Damasco están en pleno control del ejército sirio. Vemos que aunque en el sur de Damasco, o en la porción sur de Damasco, ya lo vamos a ver ya mismo, vemos que hay dos facciones territoriales, una que es yihadista afiliada a Daesh, peleando contra un grupo afiliado a las fuerzas ¿verdad? Del ejército libre sirio. Vemos que están combatiendo, pero aún así estas vías de acceso que penetran directamente a esa ciudad donde esas dos facciones están combatiendo, tiene otras vías que llegan también a Damasco. Lo que significa que el ejército libre sirio puede movilizar tanques, equipos de artillería, etcétera, de manera sencilla hasta el sur, específicamente hasta Azuaida, y luego poder movilizarlas, disculpen, a través de Busra al-Hariri. ¿Por qué? Porque como podemos ver en este mapa, ya el ejército sirio, como les había comentado que yo, ¿verdad?, entendía que iba a ocurrir, el ejército sirio iba a crear 3 bolsas diferentes. Vemos que al noroeste de Kanakir ya se crea una bolsa fijamente, ¿verdad?, en conjunción o a través del uso del territorio que también controla los cascos azules de las Naciones Unidas, quienes se establecieron allí, ¿verdad?, como ya he mencionado previamente, posterior a la Guerra de los 6 días en el 67, ha utilizado ese territorio para crear 3 bolsas diferentes que luego se conjunten, ¿verdad? Y poder entrar hacia esta Tasil y sacar al grupo Asharim Bahad, que es un grupo afiliado a Daesh. Pero vemos en esta nueva semana que ya el ejército sirio se está movilizando o ya se movilizó hasta la porción norte del corazón de Dara. Permítanme poder darle un poquito más de acercamiento a esto para que lo vean. De hecho, disculpen, me equivoqué. Ya controlan la porción del norte del territorio de Dara totalmente. Y ellos buscan crear estas 3 bolsas. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver en esta otra porción territorial, que está acá al sur de Siria, la coalición internacional, ¿verdad? La cual es apoyada, de hecho, el ejército libre sirio es apoyado por la coalición internacional y viceversa. Y la coalición internacional ha dejado muy claro, a través del ejército libre sirio, que cuando el ejército sirio controle toda esta porción territorial que hoy controlan grupos rebeldes en toda esta porción al norte de toda esta franja territorial, van a ser movilizados a otras posiciones donde el ejército libre sirio esté localizado. Lo mismo no le va a ocurrir a los grupos yihadistas que controlan esta porción territorial del sur de Siria, pero en esta porción o esta franja al sur, ya que no se sabe realmente si van a ir hacia el norte, hacia el noroeste de Siria, donde hay otros grupos islamistas afiliados a las distintas facciones que pelean en esta franja territorial, pero los que pelean en esta porción aquí al norte de esta franja territorial al sur de Siria sí ya tienen un futuro y ya reconocen, en otras palabras, que el ejército sirio
les va a expulsar. Vemos que el ejército sirio busca crear 2 bolsas aquí, buscando penetrar hacia la frontera con Jordania y poder buscar de alguna manera poder buscar hacer que tanto los islamistas como los ¿verdad? Rebeldes del ejército libre sirio, los cuales de hecho fueron entrenados por generales del ejército sirio, generales del ejército israelí en Jordania, muchos de ellos, por eso es que se concentran principalmente en esta porción territorial. Y también vemos que dentro de este marco amplio de noticias que estamos hablando en esta franja territorial, vemos también que Estados Unidos ha dejado entrever que probablemente la base militar que controla en esta porción aquí al sur de Siria va a ser movilizada hacia Jordania en caso, ¿verdad?, de que este escenario del que les hablo, ¿verdad?, en el que el ejército sirio logre retomar todo este territorio, esta franja territorial, pues básicamente se movilizaría su personal a Jordania. Así que vemos como tanto Estados Unidos, por un lado, como también los rebeldes, por otro, reconocen que el ejército sirio va a, de alguna manera, expulsarles de este territorio, no solamente porque ya están cubiertos con una bolsa bastante amplia que no les da otro escenario, ya que de hecho no tienen acceso ni a Dara y tampoco al Mudaidamia, y esto es muy muy preocupante para ellos, por lo que es obvio, muy obvio, que a algún lugar tendrán que ir, y ya vemos como Estados Unidos ya ha decidido hacia dónde van a ir los rebeldes que pelean aquí en esta franja al sur de Siria. Retomando rapidito, acá vemos que no solamente, permítanme acercarme un poquito, vemos que no solamente Azuaida ya está totalmente libre, vemos también que ya el norte de Dara está en posición del ejército libre sirio, pero vemos también cómo el sur de Kanakir, ¿verdad? Vemos cómo todas las vías de acceso territorial, y cuando digo vías de acceso me refiero a vías de transporte físico, o sea, de movilización, en este caso, ¿verdad?, dentro de la terminología de guerra, me refiero a la movilización de tanques y equipos de artillería, que es clave en una guerra, porque en una guerra tú no ganas con bombardeos, tú ganas con ataques preventivos, que pueden ser a través del uso de tanques y de equipo de artillería, pero también de ataques de resistencia, que es básicamente el problema que tuvo el ejército sirio en el norte de Palmira, que por 2 meses controlaban el territorio y al próximo mes Daesh se los quitaba. O sea, que tienes que mantener una resistencia clave y balanceada, y es algo que el ejército sirio ha estado haciendo de manera constante en esta porción del sur de Siria. Vemos que Kanakir está bastante cómodo, vemos que Gabahib, está bastante libre, y movilizándonos un poquito hacia Damasco, vemos también que el ejército sirio ha tenido un éxito bastante memorable esta pasada semana, porque vemos que Salbazka está siendo bombardeada por el ejército sirio, pero también el sur de Jirista ha sido penetrado por el ejército sirio, lo que sin duda le da una ventaja clave al ejército sirio, y cuando digo una ventaja clave me refiero que le da comodidad a la hora de poder movilizar, de nuevo la misma palabra, tanques y equipos de artillería al norte para pelear con los grupos rebeldes y yihadistas que controlan esa gran franja territorial que tienen al noroeste de Siria. Pero ¿por qué ¿verdad? El avance que ha tenido el ejército sirio en Gulkaha, en ciudades como, ¿verdad?, al sur de Nashriyah? ¿Por qué esto es clave? Porque le da, desde mi punto de vista, una ventaja simbólica al ejército sirio, les da tranquilidad de que su capital sigue en mano, pero también les hace entender a los grupos rebeldes que controlan todas estas, ¿verdad?, estos enclaves, ¿verdad?, de ciudades que para mí son claves, como lo es Irbin, como lo es Duma, como lo es Al-Nashbia, les hace entender que el ejército sirio está progresando, algo que quizás para muchos no es bueno, pero que desde mi punto de vista, pues no hay otra razón más lógica que entender que el ejército sirio está ganando el conflicto, está ganando la guerra, y es una realidad. Yo creo que no querer reconocerlo es una mentira. Cabe destacar que en esta porción territorial, aquí al este de Damasco,
Failaq al-Rahman ha declarado que ha matado 20 soldados de la 4ª división del ejército sirio en Tirma, que es una ciudad que está por aquí. Pero también cabe destacar que el vice Chief of Staff de Islam Reza al-Hiri, que es un grupo rebelde de combate en esta porción al sur de Duma, ha sido asesinado, ¿verdad?, acá en el este de Ghouta. A mí me parece que todos estos avances que está teniendo el ejército sirio a nivel aéreo y terrenal son claves. Hubo un detalle interesante que no mencioné al sur de Siria antes de movilizarnos al este de Siria y al desierto, y es que aquí al sur de Dara, Jaish Khalid, que es un grupo islamista, declaró que mató a 25 miembros de Jaish al-Islam. ¿Por qué para mí este asesinato de 25 miembros de Jaish al-Islam en el sur de Siria por parte de Jaish Khalid es algo negativo? Digo algo negativo no porque yo les apoye, porque yo no apoyo a este grupo islamista ni creo tampoco en su existencia, pero creo que es un mensaje positivo para el ejército sirio de que ya no es solamente los grupos rebeldes los cuales están chocando con los grupos islamistas salafistas y ¿verdad?, yihadistas que están en Siria, sino son ellos mismos, los grupos islamistas que están chocando por culpa de querer controlar más territorio, ante la absorción y ¿verdad?, el éxito que está teniendo el ejército sirio en el sur de Siria. Me parece que esto es algo bastante destacable, y dentro de ese marco creo que también es positivo para el ejército sirio que Daesh esté siendo acorralado no solo en la ciudad de Jumaima, sino que también esté siendo acorralado tanto en la porción oeste como en la porción sur de Jumaima. Y hemos visto, han aparecido varios informes y varios artículos mencionando que Daesh está corriendo hacia el Éufrates. Está corriendo hacia el Éufrates, y no solamente está corriendo hacia el Éufrates, sino que está dejando por el camino al descubierto armas, equipo de artillería y también los túneles que están utilizando para llegar a esas ciudades. Lo que a mí me parece que el ejército sirio va a tener un gran proyecto a la hora de poder derrumbar todos esos túneles para que, ¿verdad?, no vuelvan a pasar ellos hacia estas ciudades que el ejército sirio está controlando y que básicamente pueden ser utilizados ¿verdad?, por Daesh para hacer quizás inmolarse o hacer ataques por parte de lobos solitarios, etc. Ahora, ¿qué es relevante de esta porción, ¿verdad?, a través de toda la frontera con Irak? Resisto con el argumento de que el ejército sirio quiere llegar hasta Abu Kamal para cortar esa vía de acceso que tiene Daesh hasta Al-Qaim, la cual es clave para entrar y salir de Irak. ¿Por qué es clave? Porque aún, como podemos ver en este mapa, Daesh tiene zonas de influencia y zonas de control clave en Irak, en las cuales tienen tanques y equipos de artillería que están movilizando hacia allá, hacia Siria. De hecho, como mencioné previamente, muchos de los combatientes que llegaron hasta Raqqa y que están peleando ahora mismo en Raqqa, de la cual vamos a hablar pronto, vinieron desde el oeste de Mosul, los cuales resistieron. Y de hecho, se entiende que aunque no ha sido asesinado, el líder de Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi, muchos creen que se quedó en Mosul y fue asesinado en Mosul, otros reportes informan que fue asesinado en Raqqa, que fue asesinado de camino a Raqqa, etcétera, etcétera. Pero sí se sabe con mucha certeza que hubo una banda de miembros de Daesh, de las altas esferas de Daesh y combatientes. Se estima que aproximadamente entre 1.500 y 2.000 miembros de Daesh fueron movilizados hasta Raqqa. Por eso es que vemos que las operaciones de tanto de los kurdos, de los YPG, como el ejército democrático sirio han tenido bastantes problemas para poder sacar a Daesh de Raqqa. Pero volviendo rápido a la frontera entre Siria e Irak, vemos que básicamente se está creando esta franja que busca crear el ejército sirio a través de toda la frontera con Irak para poder crear no solo una bolsa, ¿verdad?, al norte de Palmira, sino crear una bolsa en todo lo que sería el centro del corazón del desierto sirio, que evidentemente es de Deir ez-Zor.
Y vemos que el ejército sirio en Deir ez-Zor está teniendo varias operaciones muy buenas, desde las cuales está movilizando varios pelotones. Se estima que la pasada semana se movilizaron aproximadamente 350 soldados desde Mahdan hasta Deir ez-Zor. Por eso es que vemos que en Deir ez-Zor el ejército sirio se está expandiendo. Pero, desde mi punto de vista, para concluir con este tema, creo que cortar Abu Kamal sería clave, ya que Karaïr y Al-Maidain, caería bastante rapidito, y me parece a mí que son enclaves o ciudades las cuales evidentemente el ejército sirio no tendría problemas en retomar desde Deir ez-Zor. Vamos a movernos un poquito hacia el este de Homs y vemos que Sugna, la ciudad de Sugna, una ciudad clave desde mi punto de vista y desde la cual Daesh tenía 6 enclaves militares bastante, en inglés se utiliza la palabra useful, pero yo diría bastante useful, no sé la palabra en español, pero es un enclave bastante importante para el ejército sirio ahora, porque desde Sugna se realizaban operaciones que, ¿verdad?, en su momento fueron claves para retomar Palmira. ¿Por qué Sugna es clave para retomar Palmira y para poder llegar hasta Deir ez-Zor? Porque es desde Sugna, Palmira y un poquito más abajo Damasco, cómo se llega directamente hasta Deir ez-Zor. Por eso es que si Sugna caía, si Palmira caía, Daesh iba a tener problemas serios, como también en su momento lo va a tener cuando Abu Kamal caiga. ¿Por qué? No solamente por los 6 enclaves militares que habían ahí, o las 6 bases militares que Daesh creó de manera provisional, y las cuales le hacían daño al ejército sirio en el norte de Palmira, sino también por las vías de acceso que tiene hasta Deir ez-Zor. Viéndonos un poquito más, vemos que al norte de Sha'er, acá, ¿verdad?, vemos que el ejército sirio perdió, y, ¿verdad?, disculpen, en la ciudad de Sha'er y también en la ciudad de Zaga, perdió, y Daesh se quedó con un tanque, ¿verdad? Se entiende que se quedó solamente con un tanque y con aproximadamente 50 municiones largas y automáticas, me refiero a rifles largos y también a metralletas del ejército sirio. A pesar de todo, vemos que el norte de Palmira está bastante claro. El ejército sirio está buscando, como ya les he mencionado, crear 2 bolsas diferentes, una que vaya desde el norte de Sugna hasta el este de Raqqa, como lo podemos ver en todo este territorio que está movilizándose el ejército sirio a través de la región autónoma de Rojava, y también otra bolsa que se vaya desarrollando o que su embrión nazca desde Deir ez-Zor. Movilizándonos un poquito más, disculpen, hacia el norte de Homs, vemos que Homs está totalmente claro, sus vías de acceso tanto al oeste como al noreste, sur y sureste están totalmente claras, las cuales de hecho también ya tienen acceso directo a Damasco, pero vemos que aún así los rebeldes que combaten aquí en esta porción territorial norte de Homs, tanto en Houla como de Rastan y Al-Masrafah, vemos que, ¿verdad?, el ejército sirio, aunque ha penetrado en su porción suroeste un poquito, vemos que no ha tenido éxito en cortar las vías de acceso que existen de Al-Rastan hasta Houla. Aún así, creo que el tener libre a Salamía y el norte de Homs es lo que el ejército sirio debe desde ahora preocuparse un poquito más. Creo que el resto son migas de pan que ahora mismo no son tan claves en el combate sirio, y cuando digo las migas de pan me refiero a Houla y al Rastan. Creo que al Masrafah ya buena porción del territorio está en control, o está totalmente en control del ejército sirio, solo que uno de sus distritos que está aquí no lo podemos ver muy bien, está en control de los rebeldes. Vámonos a movernos un poquito rápido aquí, cercanos a la ciudad de Arsal, en Líbano. Como todos saben, Hezbollah ha estado llevando varias operaciones clave cercanas en esta ciudad de Arsal, y de la frontera también aquí al sur de Hizya, ¿verdad? Aquí es la frontera entre Siria y Líbano. ¿Por qué? Como ya les he mencionado, esta porción territorial está controlado por sunitas, muchos de ellos son salafistas,
Y Hezbollah ha decidido llevar operaciones en esta porción, ¿verdad?, de la frontera sirio-libanesa. ¿Por qué? Porque aquí hay un grupo yihadista, el cual, ¿verdad?, se llama Saraya al-Sham, y el cual ha perdido evidentemente ante Hezbollah y ha cruzado la frontera hacia el Líbano, y se estima que aproximadamente Saraya al-Sham son 300 miembros o 300, ¿verdad?, terroristas, pero que también se llevaron con ellos a aproximadamente 3.000 refugiados el mes pasado. Esto ocurrió el mes pasado. Sin embargo, aquí hay un problema grave. Y el problema ha sido que por los pasados años distintos grupos yihadistas, no solamente Saraya al-Sham, han controlado la ciudad o la porción este de Arsal, y Hezbollah, ¿verdad?, el cual es una organización chiita y la cual sin duda representa a la mayoría del pueblo libanés, que en su mayoría es chiita, no es maronita como lo fue en los años 30, evidentemente no es sunita, pues ha decidido tomar por sus propias manos, en conjunto con los combatientes que tiene al norte de Damasco, en Siria, ha decidido, ¿verdad?, sacar a estos, ¿verdad?, este grupo yihadista de Arsal. Y, ¿verdad?, ahora se logró un acuerdo en el cual este grupo va a ser movilizado fuera de Arsal, probablemente al noroeste de Siria. También yo les he mencionado a ustedes la pasada semana que había una franja territorial que estaba siendo controlada al este de Baalbek, ¿verdad?, en Líbano, por un grupo yihadista que también está afiliado, de hecho, a Saraya al-Sham. Para los que no lo sepan, hace unos meses también hubo una movilización como la que va a haber, ¿verdad?, al este de Arsal, no solo por el acuerdo que se logró y también por el empuje que el ejército el ejército libanés les estaba dando a ese grupo yihadista llamado Saraya al-Sham para sacarlos de su territorio, pero también, al igual que como va a ocurrir aquí, en esta franja territorial que vemos aquí, al este de Baalbek, vemos que hay rebeldes, pero también, un grupo islamista afiliado a Saraya al-Sham, pero también vemos que hay refugiados que están en esta franja territorial, que fueron movilizados desde Beirut hasta allá. Un acuerdo que, ¿verdad?, el ejército sirio y los terroristas, rebeldes y otros grupos que combaten en Siria han logrado. Que si han habido cambios significativos entre, ¿verdad?, la vulnerabilidad que el ejército sirio ha podido demostrar en cuanto a negociar con los terroristas y otras facciones que hay en Siria, yo diría que sí, porque vemos que esto ya es un patrón bastante común, el negociar, el movilizar poblaciones, en muchos casos, sí, movilizar poblaciones, y me parece a mí que pudiera ser un poquito peligroso para el ejército sirio hacer este tipo de movidas. Sin embargo, en cuanto a reobtener territorio y posiciones clave dentro del territorio que ellos pretenden controlar, dentro de esta primera fase que aún yo creo que está el ejército sirio, aunque ya vemos que está saliendo del cascarón y se está movilizando hacia una segunda fase, en la cual es controlar más del 60-70% del territorio para después poder utilizar vías diplomáticas y poder quedarse con una buena porción del territorio sirio, porque desde mi punto de vista yo entiendo que el territorio sirio no va a ser el mismo. Sí, es una realidad y nadie puede mentir, y nadie puede decir lo contrario. Vamos a movilizarnos un poquito más quería mencionarles que Dumair sigue igual, que ya Beirut han habido operaciones al sur de Beirut para comenzar a tomar toda esta porción o esta franja territorial que es controlada por los rebeldes, pero que no tiene ningún acceso directo a vías territoriales o de carreteras claves para el ejército sirio, pero ya han comenzado operaciones al sur de Beirut. Vemos ahí que ya se está movilizando el ejército sirio. Ahora, vamos a movernos un poquito más al norte de Siria para hablarles un poquito sobre cosas más interesantes. Vamos a movilizarnos un poquito aquí, vamos a movilizarnos, y creo que ya aquí con esta toma estamos bien. ¿Qué estamos viendo en este mapa?
Vemos que en Fowa no ha pasado nada, el ejército sirio no ha podido movilizarse fácilmente al norte de Idlib y se ha quedado estático, ¿verdad? Sin embargo, en el norte de Alepo, ¿verdad? Acá en Haritán, podemos ver que el ejército sirio ha estado llevando operaciones bastante buenas al norte de Alepo, especialmente en Haritán, luego de que rebeldes y yihadistas se unieran de nuevo. Como les había comentado en los pasados dos videos, tanto yihadistas como salafistas y grupos afiliados al ejército libre sirio, quienes controlan buena porción del sur de toda esta franja territorial que controlan grupos opositores al ejército sirio y al gobierno de Bashar al-Assad, habían estado teniendo problemas, pero luego de estos problemas han estado llevando operaciones conjuntas al norte de Alepo. Vemos que ya el oeste de Alepo está bastante libre. Vemos que Hader ha sido retomado por el ejército sirio y el ejército sirio está comenzando a movilizarse desde el sur de Alepo hasta, ¿verdad?, el oeste de Hader, con la meta de poder llegar hasta Idlib y poder conectar Hader con Fowa, algo que me parece evidente, pero dentro de este mismo marco el ejército sirio se ha concentrado tanto acá en Hader que se ha olvidado quizá un poco del noroeste de Alepo, y es por eso que vemos que, ¿verdad?, el ejército libre sirio y otros grupos opositores y yihadistas están teniendo unas operaciones bastante exitosas, entre comillas, al oeste de Haritán o al noroeste de Alepo. Vemos también que al sur de Yandaris los kurdos han estado penetrando ante esas operaciones que está desplegando el ejército sirio desde el oeste de Sahra para, ¿verdad?, poder llegar a este frente y controlar toda esta franja territorial que posee los kurdos. Es un poquito complejo entender, ¿verdad?, esta porción territorial solamente, porque vemos que el ejército turco y el ejército libre sirio están también teniendo operaciones al norte de Tal Rifaya para poder no solo empujar a los kurdos, sino también controlar la entrada que quiere llevar al ejército sirio hasta el sur de Qabasim para empujar al ejército turco. Es un poco complejo. Intento explicarle lo más sencillo que pueda. Desde mi punto de vista, yo creo que en todas estas operaciones quienes está teniendo mejor éxito es el ejército turco en contra de los kurdos por, obviamente, el uso de su aviación. El ejército el ejército turco ha estado bombardeando posiciones ¿verdad?, de los kurdos en Tarifai y también al este de Afrin y al sur de Afrin. Por eso es que vemos este circulito aquí también al sur de Afrin. Antes de ir a Raqqa y hablarles algo rapidito sobre Irán, quiero mencionarles que Al-Saqqa ha sido retomada por los kurdos, solo queda una franja del ejército sirio, la cual es controlada al noreste de Al-Saqqa por el ejército sirio. Al-Kamshli también ha sido reducido y todas las zonas de influencia del ejército sirio, y cuando digo zonas de influencia me refiero a trincheras y fuertes que ha creado el ejército sirio allí, están siendo reducidas, está siendo toda esta franja territorial recontrolada por los kurdos, en su afán de poder, ¿verdad?, crear o controlar claramente toda esta porción territorial, ¿verdad?, de lo que es hoy parte de la región autónoma de Rojava, que, ¿verdad?, es controlada por los kurdos a través de los YPG, ¿verdad?, que está en las franjas militares de los kurdos en Irak, pero también por el ejército libre sirio, por las fuerzas democráticas sirias, y también por los Estados Unidos, quienes no solamente han movilizado diplomáticos a la región autónoma de Rojava para negociar con los sirios que están penetrando ciudades, ¿verdad?, al este de Raqqa, y están intentando movilizarse al sur de toda la región autónoma de Rojava, pero también los Estados Unidos, para quienes no lo sepan, tiene 7 bases militares en la región autónoma de Rojava, de las cuales aproximadamente 2 de ellas son bases aéreas. Esto es muy, muy, muy importante a la hora de entender el conflicto sirio. Vamos a movernos rapidito a Raqqa. Creo que antes de hablarle un detallito importante sobre Irán, creo que es importante hablarles sobre Raqqa,
¿qué ha estado ocurriendo en Raqqa? La verdad es que en Raqqa ha estado bastante estático. Creo que cabe destacar que bastante estático. A mí me parece que en Raqqa van a ocurrir varias cosas. Primero, no se va a poder continuar empleando bombardeos para poder decidir si vamos a ganar la guerra o no. La 17ª división de los kurdos, que la podemos ver acá al norte, está teniendo problemas clave, porque Daesh no solamente controla, y cuando digo la 17ª división, esta era una división del ejército sirio que fue retomada por los kurdos. Pero, ¿cuál es el problema clave? ¿Cuál es el problema? Es que no se pueden mover tanques. Yo creo que mover tanques dentro de Raqqa es evidente. No se puede continuar empleando bombardeos en zonas donde existe población civil. Hay más de 170.000 ciudadanos o civiles viviendo en Raqqa. De hecho, muchos de estos terroristas de Daesh viven con estos civiles. Por lo que es evidente que hay que hacer algo. ¿Qué se puede hacer desde mi punto de vista? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que llegó el momento de que no solamente los kurdos y las fuerzas democráticas sirias intenten penetrar hacia el corazón de Raqqa como lo están haciendo, sino que también es momento de que pongan en práctica esos grupos o esas unidades élites que han desarrollado. Esas unidades élites que han desarrollado para que penetren a Raqqa. ¿Ok? No podemos negar que esta semana en los distritos de Mahdi y Al-Rafqa han sido, ¿verdad?, retomados por los YPG y las fuerzas democráticas sirias, y también han asesinado a 23 miembros de Daesh. Pero llegó el momento de que se entre al casco urbano, al casco viejo, al corazón de Raqqa, para que después se cree una franja, ¿verdad? Aquí en toda esta porción norte de Raqqa, o distritos afluyentes hacia Raqqa, y pueda ser expulsado Daesh o, ¿verdad?, arrestados o asesinados los terroristas de Daesh que resten. Llegó ese momento. No es solamente llegar a los frentes, sino llegar al corazón de Raqqa. Eso es lo que yo entiendo que en Raqqa debe ocurrir. Y sí, obviamente se tienen que utilizar equipos de artillería, tanques, bombardeos, etc. Pero cuando ya se haya tomado el corazón de Raqqa. Lo digo por las razones previamente expuestas, pero también por el hecho de que el ejército sirio está teniendo éxito, ¿verdad?, en todo lo que es el este de Raqqa. Creo que hay unos detallitos que no mencioné. Me parece a mí que los voy a mencionar rápidamente, y es que, como podemos ver aquí, algo que no mencioné, la ciudad que no mencioné aquí al sur, disculpen, de Afrin, que el ejército turco está bombardeando. Para los que no lo sepan, se llama Sharawa of Afrin. Me parece destacable mencionarlo, no me gusta dejarles sin conocimiento. Creo que ya estamos concluyendo. Creo que eso es todo lo que voy a decir del mapa. Pero quiero... disculpen, un detalle muy importante. Creo que no puedo irme sin mencionarlo, para dejarlos con esta duda, o para dejarlos con esta incógnita. Y de hecho, comenten ahí abajo lo que ustedes opinan, porque la policía kurda ha realizado esto que les voy a decir. Y es el hecho de que los Asayish, que son básicamente la policía kurda, ¿verdad?, la policía civil kurda, de hecho en la cual también participan mujeres, algo bastante insólito en el Medio Oriente, ha liberado a 76 miembros de Daesh. No se han dado explicaciones claras de por qué han liberado a estos 76 miembros de Daesh. ¿Por qué ustedes creen que los liberaron? En mi opinión, yo pienso que quizás están habiendo negociaciones entre miembros de Daesh y los kurdos para que se liberen los kurdos que han sido aprisionados por Daesh. No sé qué ustedes piensan, espero su opinión. Creo que esto es algo bastante nebuloso, me parece un poco oscuro, pero quiero ver sus comentarios, quiero ver su opinión. Antes de concluir, quiero dejarles con la noticia de que ante las sanciones que Estados Unidos, ¿verdad?, ha realizado en contra de ciudadanos y miembros del gobierno de Irán, Irán ha decidido aumentar en aproximadamente 4.4 billones de dólares
su gasto militar, pero específicamente para el uso o el desarrollo de misiles interbalísticos, misiles balísticos que pudieran convertirse también quizás en parte este dinero, ¿verdad? En parte del programa que tiene Irán en el desarrollo de misiles intercontinentales, tecnología que de hecho ha compartido con Corea del Norte. Por eso es que vemos que Corea del Norte ya tiene los motores necesarios y ya tiene los misiles intercontinentales que tanto ha devorado la prensa occidental en contra de Corea del Norte, pero sí, ya es una realidad. Pero me parece a mí que ante esta realidad y ante la realidad de que Irán es quien va a controlar toda esta franja territorial al sur de Siria, me parece a mí que ante la retórica agresiva de Israel, Irán y otros países de Occidente, y a lo que he escuchado también, Irán pudiera poner en práctica algo que en los años 60 los sirios intentaron hacer, y era desviar las afluencias de agua que iban desde Siria hasta Israel a través del río Jordán. O sea, desviar el río Jordán para que no le llegara agua al sur de Israel, específicamente a ciudades como Beersheba, ¿verdad? Gracias a los proyectos de afluencia de agua que básicamente los israelíes estaban desarrollando. Si esto se diera, que Irán controlara toda esta porción territorial al sur de Siria, como evidentemente posterior a la guerra va a controlar, a mí no me cabe la menor duda, directamente, como hoy lo hace en varios distritos del Líbano, esto sería un posible acto por parte de Irán que pudiera afectar la economía israelí, que pudiera afectar a los israelíes directamente y que pudiera ser un granito más para el desarrollo de ánimos belicosos entre ambos bandos. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle un like, dejen sus comentarios, compartan el video, suscríbanse a mi canal. Espero que les haya gustado. Gracias por todos.